Muy buenos días. Les, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan nuevamente y a quienes se incorporan hoy a este ciclo de coloquios sobre el lenguaje, masculinidades e inclusión en las universidades públicas. Nuestra invitada de hoy, a quien tengo el honor de presentar, es la doctora Carmen Junyent Figueras. Es profesora titular de Lingüística General en la Universidad de Barcelona, miembro fundador del Grupo de Estudios de Lenguas Amenazadas GELA, grupo que organizó la jornada Visibilizar o Marcar, repensar el género en la lengua catalana en la Universidad de Barcelona en 2010, y del panel temático Género y Sexo, reflexiones sobre un malentendido en el 13º Congreso de Lingüística General realizado en Galicia, en Vigo, el año 2018. En la actualidad se dedica a los procesos de sustitución lingüística y la lingüística histórica y participativa en el debate sobre el género, desde que, según sus propias palabras, el lenguaje inclusivo es una imposición gubernamental y académica en Cataluña, España. Dicho esto, y sin más preámbulos, tengo el honor de dejar con ustedes a la doctora Carmen Junyent Figueras con la conferencia titulada 40 años de propuesta de lengua no sexista, el caso de Cataluña. Bienvenida, doctora. Parece que está sin audio, doctora. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Supongo que saben que no soy precisamente favorable a estas cuestiones del lenguaje, como se dice, inclusivo. Y por eso me gustaría repasar las propuestas que han ido saliendo en Cataluña, porque esto aquí ya lleva más de 40 años, ver un poco las consecuencias y luego al final también me gustaría explicar qué razones tengo para oponerme a todo esto que a mí me parece en general un despropósito. Quería empezar con una cita de Deborah Cameron, porque, claro, sus trabajos, también los de Robin Lakoff, es decir, de las lingüistas feministas americanas, fueron muy influyentes aquí en los años 70. Yo creo que realmente no se las entendió, pero Deborah Cameron dice: debemos reconocer la limitación de las teorías de la opresión que no van más allá de lo lingüístico. Es decir, ellas ya alertaban que la cuestión lingüística en realidad no solucionaba nada. También ella dice que tenemos que ir con cuidado porque el género es un arma cargada, y es decir, cuando creamos femeninos puede ser que nos encontremos con sorpresas indeseadas. Teniendo en cuenta estos inicios, pues aquí, ya digo, como cuando llegó su influencia, lo primero que se planteó fue la feminización de las profesiones, es decir, crear términos para poder designar a las mujeres que se dedicaban a cualquier profesión. Claro, este es un problema que venía del inglés, porque en inglés no hay género. Nosotros sí lo tenemos, pero creo que esto tampoco se tuvo en cuenta. En cualquier caso, aparecieron ejemplos como que un alto cargo se convirtiese en una alta carga o que un sobrecargo se convirtiese en una sobrecarga. Y luego creo que aún no se han resuelto cuestiones como por qué juez o fiscal que no tienen ninguna marca de género tienen que ser jueza y fiscala. Se saca a colación que los modistos han cambiado el género, pero mis colegas siguen siendo lingüistas y no lingüistas
y los futbolistas no son futbolistas. En general, cuando hay propuestas de yo creo que son las propias mujeres las que se oponen. No hace muchos años, en el carnet de la Universidad de Barcelona, a las estudiantes les ponía estudianta y fueron ellas las que se quejaron y tuvieron que cambiarlo. Pero luego tenemos el caso también de las poetas que no quieren ser poetisas, y en el caso de mujeres jóvenes que han tenido éxito en su profesión, creo que también les cuesta identificarse con esta supuesta feminización, porque, por ejemplo, tengo una cita de Laia Sanz, que es una corredora de motos, que ella dice de sí misma: yo quiero ser un rival, no la chica que corre. O Rosalía, que supongo que la conocéis, cuando habla de sí misma, dice yo como músico. Es decir, ni se plantea. Además, esta cuestión de la feminización también nos ha llevado a la mercantilización del feminismo. Este año, el 8 de marzo, Nissan hizo un tuit que decía: la RAE a día de hoy no incluye el femenino de piloto en el diccionario. Así que cambiemos de marcha y extendamos su uso. ¿Nos ayudáis tuiteando pilotas? Tengo que decir que además esto en catalán es pelotas, con lo que la homonimia que se crea no es nada simpática. Bien, después de la cuestión de la feminización de las profesiones, llegó la cuestión de la visibilización y los desdoblamientos. Respecto a la visibilización, querría decir dos cosas. En la primera ponencia de este coloquio, la doctora Morán habló de la visibilización de colectivos. Hablaba, por ejemplo, de las comunidades indígenas, pero cuando se habla de la visibilización de estos colectivos, nunca nadie se ha planteado cambiar la gramática. Y en cambio sí se lo han planteado cuando se trata de las mujeres. Pero también cuando se trata de las mujeres, creo que vale la pena tener en cuenta que visibilizar es un verbo transitivo, es decir, nos convierte en objeto. Siempre he dicho que lo que tenemos que hacer es estar, y si estamos ya nos verán. No hace falta que venga nadie a visibilizarnos. Bien, la cuestión de los desdoblamientos, en principio puede servir para otros fines que no son el de visibilizar, muchas veces para matizar, para enfatizar. Es decir, que si los utilizamos sistemáticamente, perdemos estas funciones que son necesarias. Por ejemplo, yo puedo decir: todos niños y niñas deben recibir una educación no sexista, porque no es una cuestión solo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Pues si esto se hace sistemáticamente, este matiz ya se pierde. La doctora Lledó puso algunos ejemplos y allí se veía, tanto en los de Miocid como en el romance fronterizo que puso, que era una cuestión claramente de métrica. En el caso de los romances fronterizos, bueno, es que empiezan moriscos los mis moriscos y nadie se acuerda de las moriscas. Sí que se acuerdan cuando son relevantes para algo, pero no es que se quiera dar visibilidad. Cuando se hablaba de las mozas y los varones, pues no se trata de visibilizar, sino, es que era muy claro que era una cuestión de métrica. Pero además los desdoblamientos han tenido el efecto perverso de crear la idea de que el mal es masculino, porque se desdoblan a ciudadanos y ciudadanas, chilenos y chilenas, en fin, muchos casos, pero yo no he visto nunca hablar de ladrones y ladronas, banqueros y banqueras, atracadores y atracadoras, etc.
En este caso también hemos llegado a una cierta banalización, sobre todo porque creo que como esto es insostenible, pues al final es lo que decimos, te pasas de frenada, ¿no? Hace un tiempo vi un cartel donde ponía estamos /as, es decir, estamos, estamas, en fin, era un cartel reivindicativo. O también hace muy poco me llegó por Twitter un cartel donde decía que se buscaba personal femenino y entre paréntesis A, porque por lo visto la O de femenino no les debía parecer bastante femenina. Pero me parece mucho peor un ejemplo de este verano. La Generalitat de Cataluña puso un anuncio donde ya se hablaba de perros y perras. Es decir, yo creo que incluso ellos han olvidado por qué querían estos desdoblamientos. Aquí hay una anécdota que es de hace muchos años. Yo creo que es la primera vez que me encontré con una consecuencia de estos desdoblamientos, pero la explico siempre porque me parece muy ilustrativa. Una maestra me contó, pero encantada de la vida, muy contenta, que ella cuando en clase decía a los niños que hayan acabado los deberes pueden salir al patio, que las niñas se quedaban sentadas porque no se daban por aludidas. Y claro, ella lo veía como un éxito. Y yo le dije, me parece muy bien, son mujeres, que aprendan, que se queden en casa planchando mientras los hombres van al fútbol. Porque al final, si no nos sentimos incluidas cuando se habla en masculino plural, pues lo que hacemos es quedarnos fuera. Bien, como esto de los desdoblamientos parecía muy farragoso y decían que iba contra la economía del lenguaje, quede claro que yo nunca he utilizado este argumento de la economía porque yo creo que si una cosa hay que decirla, hay que decirla. Simplemente creo que los desdoblamientos lo que hacen es contradecir un principio fundamental del lenguaje. Pero bueno, si tengo tiempo luego hablo de esto. Pero bueno, entonces lo cambiaron por los genéricos. Y aquí, bien, ustedes hablan del cambio en la Constitución. Aquí en España también se está hablando del cambio en la Constitución española. Y en Cataluña se está hablando del cambio del Código Civil catalán. Creo que la primera cosa que hay que tener clara es que cuando cambiamos a los plurales por genéricos, estamos eliminando la responsabilidad. Es decir, si yo digo que la dirección ha conculcado los derechos de la gerencia, ¿a quién hay que acusar? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? O cuando decimos que el empresariado ha defraudado a Hacienda, ¿a quién hay que multar? O si digo que el alumnado que copie suspenderá, pues ¿qué alumnado copia? ¿Cómo se identifica? Yo tengo un ejemplo también personal de esta cuestión de los genéricos, porque en una de las normas de mi plan docente dice que las clases se dan en catalán y los ejercicios se pueden leer, se pueden hacer en cualquier lengua que entienda la profesora. Yo puse la profesora haciendo una concesión porque yo habría puesto el profesor, porque creo que da igual si soy hombre o mujer, lo que importa es que haga mi trabajo. Pero bueno, hice la concesión y puse la profesora. No me fijé más en esto, pero un curso que tenía muchos Erasmus, les quise mostrar esta norma para que viesen que era oficial y abro el campus virtual y me encuentro que me la habían cambiado porque la Universidad de Barcelona escribe de esta manera, diciendo que los trabajos se podían presentar en cualquier lengua que entienda el profesorado. Pues lo siento, pero no, porque en esta casa hay personas que leen en sumerio y yo no. Y por supuesto muchas otras lenguas que yo no conozco. Bien, de todas formas, con esto de los genéricos,
ya entonces se decía que es que despersonalizaban y entonces vino la plaga de las personas. Y entonces ya todo eran personas. En esta jornada que organizamos hace 10 años, que era para discutir estas cuestiones, vino el letrado mayor del Parlamento porque, claro, ya lo he dicho, cuidado con las leyes porque pueden pasar cosas graves. Estaban a punto de aprobar una ley que hablaba de personas. A ver, infants en catalán es un genérico para niños y lo utilizamos habitualmente. Es masculino, pero incluye niños y niñas, como si dijéramos las criaturas. Es que en español un infante es el hijo del rey, ¿no? Bien. La ley hablaba de personas infants y personas adolescentes, pero es que, bueno, es absurdo. Pero ahora, últimamente, ya no hablamos de trabajadores, sino de personas trabajadoras. Y yo lo siento, conozco muchas personas trabajadoras que actualmente no tienen trabajo, o sea, no son trabajadores. Y también no se habla de autónomos, sino que se habla de personas autónomas. Y, en fin, yo soy una persona autónoma, creo, pero soy una asalariada. Es decir, que no corresponde al significado. El ejemplo más grave que me he encontrado en este caso fue justamente con esta transformación que quieren hacer del Código Civil catalán. La han suprimido, y creo que la han suprimido porque yo lo dije, pero a mí lo que me alarmó es que no se diesen cuenta de lo que estaban haciendo. Hace cuestión de menos de un mes tuvimos un coloquio similar a este en la Universidad de Sevilla. Éramos 4 ponentes, los otros 3 fervorosos defensores de lo que ellos llaman el lenguaje inclusivo, y yo era la única que me oponía. Cuando puse este ejemplo, les pregunté qué consecuencias tendría si esto se aplicaba. Ninguno de ellos me respondió. O sea que yo ahora voy a responder yo por si no se acaba de entender. El ejemplo es, en el Código Civil catalán se pretendía cambiar el concebido por la persona concebida. Para los que podemos recordar el debate sobre el aborto, el núcleo de la cuestión era cuando un embrión empieza a ser persona. Si el Código Civil te está declarando al concebido como persona, cualquier mujer que tome la pastilla el día después es como mínimo una homicida. Por eso me asusta tanto que se toquen leyes con estas historias, porque al final siempre somos las mujeres las que salimos perdiendo y no se tienen en cuenta estas cuestiones que, a mi modo de ver, son muy, muy graves. Bueno, y luego también, por supuesto, con las personas también hemos llegado a la banalización, ¿eh? Hace también 4 días me llega un anuncio, es que me envían de todo, porque como saben que no es mi tema, pero en fin, un anuncio de compresas que decía compresas de tela para personas menstruantes. Pero con lo fácil que es decir para la menstruación y se acabó, pero en fin. Bueno, a partir de aquí también llegaron las propuestas del femenino como no marcado, es decir, hablar en femenino. Yo, cuando me preguntan qué opino, siempre digo que de entrada me parece una ingenuidad, no me parece ni aplicable ni generalizable, porque, siempre lo digo, o sea, si los partidos de ultraderecha también acaban hablando en femenino, entonces ¿qué haremos? Pero no es tanto esta la cuestión como el hecho de que crea mucha confusión y sobre todo que cuando hay algún discurso en el que un hombre habla en femenino, la gente en lo que se fija es que habla en femenino
y no en lo que está diciendo. Tengo un ejemplo también de hace pocos días en la radio donde hablaban de las depresiones a consecuencia del coronavirus. Y todo el mundo que llamaba eran mujeres. Entonces, incluso los periodistas comentaron si este era un problema de mujeres. Luego intervino la psicóloga que estaba para comentar todos estos casos y ella también hablaba en femenino. Y yo, la verdad, pues ahora mismo no sé si es que hablaba en femenino porque efectivamente es un problema solo de mujeres o tengo que entender que es un problema de todo el mundo, que creo que es así, y que ella simplemente hablaba en femenino, pero creaba la confusión. Y luego otra cosa que ya me molesta bastante es que esto del femenino utilizado por hombres es realmente invasivo. Un amigo mío en verano me envió una carta de despedida de su universidad y él me la envió pensando que era un error porque también era un señor que escribía en femenino. Pero resulta que este señor, además de vicerrector, era director de un máster y no recuerdo, tenía 3 cargos. O sea, un señor que va acumulando cargos, pero él habla en femenino, es decir, nos está dejando al margen igualmente, pero él es muy moderno porque habla en femenino. Bien, a partir de aquí, otra de las propuestas que se han hecho, que el otro día la doctora Lladó puso un ejemplo, son las alternancias. Esto a veces utilizas el masculino, a veces el femenino. Tampoco creo que arregle nada, pero en el ejemplo que puso la doctora Lladó, lo que se veía era, porque hablaba de médicas y enfermeros, y yo qué bien, qué progres que somos todos, qué feministas, pero seguía y al final salían las limpiadoras. De estas nadie se acordó de cambiarles el género. Es decir, que encima lo que traslucen es el clasismo. Porque estas propuestas tan artificiales no se controlan necesariamente bien. Bien, he dicho que si tenía tiempo, creo que sí, explicaría por qué me opongo. Y el primer argumento que tengo, los primeros argumentos son como lingüista. Es decir, el género es una categoría arbitraria que muy raramente tiene algo que ver con el sexo. Y el género tiene un valor semántico impredecible. Tenemos los pares, el parte, la parte, el secador, la secadora, el partido, la partida, el orden, la orden, etcétera, que nada tienen que ver con el sexo. Esto ya nos tendría que hacer ver que nos estamos fijando en una característica que tal vez no esté relacionada con todo esto que decimos del sexismo o la inclusividad. Si vamos a los animales, donde sí podría haber una relación entre género y sexo, pues tenemos los que bien son de origen griego, que pasaron por el latín y llegaron aquí. Aquí es una cuestión meramente formal. Cuando acaban en A, son femeninos. La pantera, la jirafa, la medusa, en fin, hay un montón, la hiena, que utilizan el género femenino como no marcado y no hay ningún problema. Utilizar el género como no marcado tuvo continuidad cuando empezaron a llegar zoónimos de Sudamérica, es decir, nombres de animales que venían y se sigue manteniendo el femenino cuando acaban en A, como la vicuña, la llama, la iguana. Pero en el último siglo, tal vez siglo y medio, donde han empezado a llegar zoónimos de lenguas muy distintas, resulta que los que acaban en A ya no entran por el femenino, sino que lo hacen por el masculino, simplemente porque es el no marcado. Tenemos el puma, el impala, el panda, el koala. Es decir, que aquí no hay ninguna correlación
entre género y sexo, cuando podría darse porque los animales en general también tienen esta diferencia. Luego, y si hablamos de personas, yo puedo decir la víctima es un hombre de 40 años o el nuevo ídolo de las mujeres es Kamala Harris, es decir, estar hablando de un hombre en femenino y de una mujer en masculino y lo aceptamos con toda la naturalidad. Claro, aquí lo que se dice es que, bueno, es que si hablamos de arquitectos solo pensamos en hombres. Pues bien, a mí cuando me hablan de autoridades también pienso en hombres. Y las autoridades, que yo sepa, es un nombre femenino. Luego también, aparte de como lingüista, también me opongo como persona que quiere la igualdad de todos los humanos. Y si hay algo que creo que deberíamos tener en cuenta es que este planteamiento tan centrado en el género es claramente eurocéntrico. Es decir, la inmensa mayoría de lenguas del mundo no tienen nada parecido al género. Ustedes tienen el Mapudungun. Esta lengua no tiene género. Claro, si tantas sociedades no tienen género, tienen el mismo pronombre de tercera persona para hombres y mujeres y son igualmente machistas, puede ser que no haya ninguna relación. Además, también el género, y esto salió también el otro día, nos impone este binarismo que nos obliga a todos a ser hombres o mujeres. Y esto sí excluye a los que no se sienten ni una cosa ni otra. Porque si son los niños o las niñas, tienes que estar en un bando o en otro. Y luego también me opongo porque estas propuestas son el fruto de una imposición. Esto no es una tendencia popular. Si no fuese una imposición, no habrían tenido que gastar tantísimos recursos, tantísimo tiempo en tratar de imponerlo. La realidad que tenemos es que esto lo utilizan en las escuelas y los políticos, pero luego la gente, por suerte, habla normal. Y luego, como mujer, también me opongo porque creo que lo más que se ha obtenido con estas propuestas es ridiculizar el feminismo, porque se lo ponen muy fácil cuando salen estos casos de homonimias o, en fin, con estas propuestas, algunas de las cuales ya he ido comentando, pues esto se presta a burlarse de un movimiento del que participo y que creo que es muy necesario y muy serio. Quería comentar una cosa al final, porque una de las preguntas que salió el otro día era si había alguna relación o se había podido establecer alguna relación entre estos cambios lingüísticos y cambios sociales. Porque claro, con más de 40 años yo creo que algo habríamos podido notar. La doctora Lledó comentó el ejemplo del cambio de nombre del colegio era la escuela de ingenieros antes y ahora creo que es de ingeniería, pero en fin, esto es de aquella época. Debe hacer 40 años de este cambio. Bien, se cambió el nombre, pero el problema sigue siendo que no hay mujeres o hay poquísimas mujeres que cursen ingenierías. Tengo una sobrina que cursa una ingeniería y es la única chica de su clase. Y tengo un hijo que cursó 2 ingenierías. En la primera apareció una chica a principio de curso y luego desapareció. Y en la otra, durante 4 años, no hubo ni una mujer. En cambio, una carrera donde ahora hay muchísimas mujeres es medicina y hace poco han cambiado el código deontológico del Colegio de Médicos, porque se llama así, Col·legi de Metges de Barcelona. No han querido cambiar el nombre, no han querido escribirlo en lengua inclusiva y
el resultado es totalmente contrario. Es decir, los ingenieros que cambian el nombre no tienen mujeres, los médicos que no han cambiado el nombre tienen muchas mujeres. Ya sé que es una anécdota y puede ser un ejemplo banal, pero en cualquier caso yo creo que todos estos años han demostrado que cambiar la lengua no cambia la realidad. Aquí, cuando me dicen eso de que la lengua condiciona la visión del mundo y cambia la realidad y todas estas cosas, siempre digo, si realmente creéis esto, ¿por qué perdéis el tiempo con el género? Eliminad los posesivos, se acaba la propiedad privada y ya tenemos la revolución hecha. Claro que con los posesivos nadie quiere atacar. Pero, en fin, estaré encantada de discutir con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carmen, doctora Carmen Junyent, por su presentación, su magnífica presentación y, desde esta perspectiva crítica, ¿no? Crítica y polémica frente al lenguaje inclusivo, que en estas latitudes, acá en el caso de Sudamérica, está siendo un tema que ha vuelto a la luz a propósito de diferentes eventos sociales, como es el movimiento feminista en Chile y un gran movimiento que hubo en el año 2018, y de alguna manera también perspectivas críticas hacia lo que pasaba en las universidades, particularmente en las universidades donde se han dado diferentes cambios a nivel, por ejemplo, de la implementación de protocolos, y ha surgido esto del debate sobre el lenguaje inclusivo. Usted nos ha dado un detalle, ¿no? de cómo muchas de estas fórmulas o formulaciones, expresiones han sido utilizadas de manera un tanto descontrolada, ¿no? Y nos ha mostrado también cómo esta expresión descontrolada de ciertas fórmulas pueden tener un efecto perverso o distorsionador a nivel del significado, que sería muchas veces que tendría una consecuencia importante en lo que queremos comunicar. Entonces, voy a comenzar a partir de su presentación a leerle algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Aquí, voy a leer la pregunta de Gabriel Guajardo. Agradezco la presentación de la doctora Carmen Junyent. Mi consulta es acerca de su parecer respecto de la noción de lenguaje respetuoso, uno de cuyos efectos estaría la adecuación en el proceso de comunicación. Esta noción ha sido propuesta por el doctor Daniel Cassani para la escritura en lugar del lenguaje inclusivo o no sexista. Bueno, a ver, yo creo que el lenguaje respetuoso es algo que tiene que ver con la educación y no con la gramática. Es decir, aparte de estos cambios que por supuesto se tienen que imponer porque no salen espontáneamente los del género, por supuesto que hay otras expresiones, y esto es una cuestión de léxico y no de gramática, que es necesario mejor sustituir. Por ejemplo, yo qué sé, hace bastantes años hablábamos de subnormales y ahora hablamos de personas con síndrome de Down. Creo que es un cambio, es respetuoso y además, ya digo, es una cuestión de educación. Yo me temo, ahora tal vez me desviaré un poco de la pregunta, pero creo que se puede entender. Con esto también tenemos que estar alerta porque, por ejemplo, los sordos se quejan cuando les llaman discapacitados auditivos, que tal vez podría ser una forma de suavizar, porque dicen es que si me llaman discapacitado auditivo, se están fijando en mi discapacidad. Y yo soy un sordo, es decir, formo parte de un grupo de personas que tenemos esta característica. Y luego, otra que también está apareciendo es la cuestión del negro. Yo de especialidad soy africanista
me dedico a las lenguas africanas. Entonces, ahora, vamos, hay corrientes que lo que piden es que se eliminen las connotaciones negativas del negro, del color negro. Claro, una cosa es decir expresiones como trabajar como un negro. Esto sería un ejemplo claro que el lenguaje respetuoso tendría que modificar. Pero si yo digo que me pongo negra porque estoy enfadada, esto no tiene nada que ver con el racismo. Hay varios proverbios. En Zulú, por ejemplo, hay uno que dice que todos los leopardos tienen una mancha negra. Creo que entendemos perfectamente el significado. Nadie es perfecto y utilizan el negro. O en Yoruba hay otro que dice que si tienes el corazón negro no escupes saliva blanca. Es decir, si estás enfadado no dices palabras amables, ¿no? Y utilizan el negro en este sentido negativo. A mí lo que me da miedo es eso, cuando malinterpretamos estas cuestiones y queremos cambiar más de lo que toca. Ahora, el lenguaje respetuoso, es decir, evitar la discriminación, el desprecio, todo lo que podemos hacer con la lengua a grupos determinados, por supuesto que lo comparto. De hecho, ya lo he dicho al principio, en el caso de estas propuestas, a lo que yo me opongo es a esta manipulación del género. El léxico es fácil cambiarlo y en general me parece muy bien que se cambie. Muy bien, gracias, doctora Yunyen. Me parece importante, interesante esta distinción que usted nos hace del género que tiene que ver en la lengua con el género, digamos, como construcción social, ¿no? Cultural, que tiene sus propios desarrollos en diferentes también disciplinas. Y en este debate parece haber encuentros y desencuentros, ¿no? Con estos sentidos, y nos vamos pasando de un sentido acerca del género gramatical y acerca del género como construcción social o identitaria. Nos pasamos a veces, es como un salto mortal que nos damos, porque realmente a veces no coinciden los sentidos o los significados. Aquí estoy viendo una pregunta que tiene que ver con eso. Hay un asistente que nos dice, ¿cuándo se comienza a acuñar el término género en la lengua española? Es una pregunta más histórica, ¿no? Sí, en la lengua española no lo sé. Lo que sí puedo decir es que por lo que se ha podido reconstruir en protoindoeuropeo, la clasificación de los sustantivos inicial era entre animados e inanimados. Entonces, cuando los griegos establecen las categorías, al género no marcado le llaman masculino y al marcado femenino. Si se les hubiese ocurrido llamar género alfa al masculino y género beta al femenino, ahora no estaríamos teniendo estas discusiones. Hay una obra de teatro de Aristófanes que se llama Las nubes, donde, porque a partir de que se llama a un género masculino y a otro femenino, y en fin, vale la pena recordar que es un hombre el que se inventa estas etiquetas y que estamos todas haciendo caso a este señor que hizo un uso abusivo de masculino y femenino. Pues bien, entonces, claro, dijeron sí, hay palabras que son muy femeninas y pertenecen al género masculino, hay que cambiarles el género. Por ejemplo, la fuerza, que es característica de los hombres, no puede ser femenino, le tendremos que llamar el fuerzo. Y el sentimiento, que es característico de las mujeres, pues le tendremos que llamar la sentimienta. Bien, en esta obra de teatro, Aristófanes ya se burla de estas propuestas. A mí me da esperanza porque pienso, bueno, por lo menos estos ni en 2 milenios lo han logrado, pues espero que aquí tampoco. Pero yo creo que en realidad el cambio del término género no es tanto por la cuestión de la lengua, en definitiva un género pues
no sé si tengo que improvisar una definición, es un conjunto de elementos que comparten algo y reunimos en una clase, ¿no? Pero creo que sí que se dio este cambio en el significado cuando se empezó a hablar de género como constructo social. Y esto es muy reciente. En cuestión de género gramatical, creo que no hay dudas, vamos. No sé si he contestado la pregunta. Gracias, doctora Yunyen. Aquí hay un comentario de Cristina, nos dice buenos días a todos. Este problema al que habla la profesora Carmen Yunyen se extiende a otras lenguas neolatinas. Hay una lingüista de Brasil que se llama Hanna Viscardi, no sé si se pronunciará así, perdón, y que está de acuerdo con el uso del pronombre neutro. Por ejemplo, sejam todes muito bem-vindes. Bueno, tengamos el consuelo que como lingüista no tiene tanto poder como para imponerlo. Yo es que estoy sujeta a la autoridad de la universidad y del gobierno catalán. De verdad, tendríamos que pensar que estas soluciones artificiales creo que no solucionan ningún problema y crean confusión. A ver, yo antes he dicho que me oponía como lingüista y creo que sería un deber de los lingüistas reflexionar sobre esta cuestión. Las lenguas funcionan como funcionan al margen de la voluntad de los hablantes. Es que muchas veces creemos que son la Real Academia o un señor que se ha inventado una gramática y no. La gramática la hacemos los hablantes. Lo que hacen las academias es recoger y en todo caso decidir si un uso es más correcto que otro, que esto sí que puede ser arbitrario. Pero lo que nos está diciendo que las lenguas funcionan a su manera es equivalente a decir que no hay lenguas mejores que otras. Porque si las lenguas se pudiesen manipular, ya habría lenguas más desarrolladas que otras. Entonces, que esto venga de los ámbitos más progresistas a mí es lo que me preocupa más, porque creo que las lenguas son la esperanza, lo que nos demuestra que podemos acabar siendo todos iguales, porque justamente tenemos este elemento que nadie puede controlar, que lo hacemos entre todos, que sigue sus propias reglas sin que nadie las dicte. El estudio, por ejemplo, de pidgins y criollos, es decir, lenguas que se desarrollan, ¿por qué en estas lenguas aparecen reglas que todos sabemos que forman parte de lo que entendemos por lengua, sin que nadie vaya a la escuela y les digan, pues si tu lengua tiene una oposición, yo qué sé, masculino-femenino en plural, también la tiene que tener en singular, y en cambio lo hacen? Pues porque no lo controlamos. Dejemos libre a la lengua de verdad, solucionemos los problemas reales y la lengua, si tiene que hacerlo, ya cambiará, ya los explicará. Pero a mí me parece que intentar manipular la lengua es profundamente reaccionario y si pensamos en los que lo han intentado, salen nombres tan simpáticos como Stalin, Mussolini, Hitler, etc. Alerta con esta cuestión. Doctora Yunyen, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días a todos y muchas gracias, doctora, por su presentación. Entiendo el argumento que el lenguaje no modifica la realidad, especialmente cuando se da de forma forzosa como está ocurriendo actualmente. Sin embargo, debido a la ola de feminismo queer y liberal predominante en Chile, para mis estudiantes es muy importante que utilicen el lenguaje inclusivo. Me pregunto si tiene alguna herramienta para lidiar con esto en la sala de clases. Bueno, a mí también me toca lidiar con esto. A ver, yo creo que la herramienta fundamental, sobre todo si se trata de lingüística, es la que acabo de decir. Es decir, las lenguas son la realización de una capacidad humana universal que es el lenguaje. Entonces, esto ya determina cómo van a ser las lenguas. Y para mí, insisto, lo más importante es que esto es lo que nos permite
poder afirmar que todas las lenguas son iguales. Entonces, si tenemos un instrumento tan valioso que nos iguala, ¿por qué queremos destrozarlo? O sea, yo no lo puedo entender como lingüista ni como mujer ni como persona. Porque, ya lo he dicho, yo soy africanista y he tenido que explicar muchas veces que las lenguas africanas tienen gramática, etc. Pero también he visto a lo largo de la historia de la lingüística los lingüistas que han intentado demostrar que alguna lengua era mejor que otra o al revés, nunca han encontrado estos argumentos porque estos argumentos no existen. Entonces, vamos, tenemos un instrumento que es para todos, porque todos tengamos el poder adquisitivo que tengamos, seamos de donde seamos, todos tenemos este instrumento que podemos utilizar. Y además es la demostración más evidente de que todos los humanos somos iguales. Para mí este es el argumento. O sea, tenemos esto, ¿cómo vamos a ser nosotros los que vamos a querer cambiar algo que es tan grande, por decirlo así, que nos está dando una lección de igualdad? A mí estos intentos de cambio muchas veces me parecen también una manifestación de arrogancia, ¿no? De creer que nosotros podemos cambiar algo que está muy por encima de nosotros. No sé si le servirá este argumento a sus alumnos. Gracias, doctora Yunyan. Estaba pensando a propósito de la pregunta sobre el lenguaje respetuoso. Estaba pensando, hay otro de los principios que circulan, digamos, sobre todo en la administración pública, ¿no? Que es el llamado lenguaje claro, o lenguaje llano también, y que yo no conozco el contexto en España, pero acá hay un debate a nivel de ciertas instituciones estatales, como por ejemplo el Congreso, el Consejo de la Transparencia, y cada vez más va ganando terreno esta idea de que una forma de democratizar, digamos, la forma de las comunicaciones del Estado es que la ciudadanía, que las personas puedan entender lo que comunica el Estado a través de las leyes, o los diferentes, digamos, textos que son producidos por el aparato estatal. ¿Qué piensa usted sobre esto, sobre el lenguaje claro y el lenguaje inclusivo, y esta idea del lenguaje inclusivo? A ver, yo comparto la idea del lenguaje claro, no solo en cuestión de leyes, sino, por ejemplo, en el caso de la ciencia. Muchas veces tomamos por genios a alguien que simplemente no sabe explicar lo que dice, es decir, a quien no se le entiende. Pero, claro, el lenguaje inclusivo, como quiere modificar reglas que funcionan, generalmente va en contra del lenguaje claro. Ya insisto, yo comparto totalmente que las personas a las que van a afectar las leyes puedan entender perfectamente de qué se trata, porque si no, cualquiera cuando tiene que intervenir con las leyes por lo que sea en un juicio, puede ni siquiera estar entendiendo por qué le están juzgando, porque es un lenguaje aparte. Otra cosa son los discursos internos, pero yo me refiero ahora al contacto con la población. Pues sí, la gente tiene que saber de qué se trata y poder tomar sus decisiones sabiendo de qué se trata. Claro, si esto es que me cuesta ya relacionarlo porque el lenguaje inclusivo no me parece que tenga la intención de llegar, sino generalmente más de entorpecer. Si lo tengo que decir en sentido positivo, creo que es una forma de llamar la atención o crear una alarma, que me parece muy estéril, pero
pero sería eso, ¿no? O sea, bueno, yo hablo en femenino o pido esto para que se den cuenta que hay mujeres, que hay lo que sea que haya. Pero creo, no sé si son compatibles la lengua inclusiva y el lenguaje claro. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Dice, voy a leerla. Dice, pregunta, ¿no es correcto pensar en una transición que por supuesto en su configuración encuentra ambigüedades, contradicciones y aciertos? ¿No es importante también visibilizar cambios sociales en el lenguaje? Si la lengua es dinámica, ¿no sería un error referirse a un destrozo, un cambio que puede ser legítimo como parte constituyente de la misma? Bueno, no, creo que lo he entendido y a ver, todas las lenguas cambian. Yo soy profesora de lingüística histórica, o sea que sobre este punto no tengo absolutamente ninguna duda. No podemos mezclar el cambio en el léxico que el cambio gramatical. Antes hemos hablado de estos cambios que se han producido históricamente sobre cómo designábamos a individuos. No sé, por ejemplo, en Swahili hay una clase nominal específica para personas con algún tipo de discapacidad. A mí de verdad esto sí que me parece ofensivo y es gramatical, porque hay una clase para las personas y los que tienen una discapacidad resulta que salen en otra. Si el mundo cambia, yo creo que aquí sencillamente de la misma forma que cuando los animales en cuentos suajili, me estoy refiriendo, concuerdan como las personas, pues también puede pasar en este caso. Pero también tenemos que tener en cuenta que yo no conozco ningún cambio social, por importante que haya sido, por grande, pensemos yo que sé, en la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, no sé, hay muchos cambios que se hayan reflejado en la lengua. Es decir, naturalmente puede aparecer léxico nuevo, etcétera, pero la gramática sigue su curso, que no quiere decir que cambie, que no cambie, pero cambia a su ritmo. De verdad que la lengua ya sabe lo que hace y la adaptación a esos cambios con el léxico lo podemos hacer tranquilamente, no creo que haya ningún problema. Yo he estado hablando todo el tiempo del género, de la gramática, que es lo que me parece que se está violentando con estas propuestas. Muchas gracias, doctora Yunyen. Con respecto a esta distinción entre que usted que propone sobre este énfasis a modificar la gramática, que sería como uno de los puntos más, digamos, más conflictivos, ¿no? Polémicos. Usted da un ejemplo sobre, no sé si lo recuerdo bien, sobre los sordos, que nos decía que este intento de designar a los sordos o llamarlos como discapacidad o con personas con discapacidad visual chocaba incluso con las mismas opiniones de las personas que decían, no, yo no soy una persona con discapacidad visual, soy sordo. Nos recuerda a nosotros en un proyecto de investigación que también tratábamos este tema y justamente con las personas, con las personas no videntes, y nos encontramos con una persona, con un ciego que nos decían, yo no soy persona no vidente, yo soy un ciego. Y había esta relación del usuario, como usted nos dice, con la lengua, y decía, yo quiero que me traten como ciego, y no como persona no vidente. Entonces, frente a esta idea también que es, o que parece referir más a un rasgo identitario, ¿no? Yo pertenezco al grupo de los ciegos, yo me siento identificado como ciego, yo eh, quiero hacer mi valer mi derecho de que me llamen ciego. ¿Qué pasa justamente con esta misma referencia de los movimientos feministas? Y no solamente de los movimientos feministas, sino que también, por ejemplo, hay el grupo LGBT+,
con toda esta suma también que ha venido a asociarse junto con otros movimientos sociales y que también apelan a que el lenguaje inclusivo o ciertos aspectos, ciertos recursos del lenguaje inclusivo tienen que ver también con esta idea de sentirse identificados, de que los llamen de ciertas maneras. Acá en el mundo estudiantil, por ejemplo, está entrando en uso el todes, el famoso todes, que es todos, todas, todes, incluso lo estamos escuchando actualmente en algunos discursos públicos, frente a la pandemia ¿qué dice usted? ¿No tiene un poco la misma relación esta de un principio identitario de la lengua? Y choca ahí un poco con este aspecto de la modificación gramatical, ¿no? Sí, pero vuelvo a decir, cuando antes hablaba de visibilización, que decía que la doctora Morán no habla de cambiar la gramática para visibilizar a las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Cualquiera puede encontrar el término que le identifique. Yo de esto no tengo nada que decir. La cuestión es por qué modificar un elemento que luego afecta a otros en el discurso, ni que sea por las concordancias, y que puede traernos problemas. Yo he comentado unos cuantos de los desajustes que implican estas opciones y creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Es decir, cuando se trata de las cuestiones identitarias, sean las que sean, creo que lo más importante es trabajar para aceptar a todo el mundo como es. Y eso no pasa necesariamente por la lengua. Si los aceptas, si los aceptan, si los aceptamos, la cuestión de la lengua es una cuestión menor que puede buscar soluciones en términos para designarnos, etcétera, pero no es el problema, porque el problema es realmente cómo vivimos. ¿De qué sirve llamarnos todes si no me siento ni hombre ni mujer, si me van a discriminar por eso? Pues que no me discriminen y entonces me dará igual si soy todas, todos o incluso todes. Gracias, doctora Junyen. Hay un comentario de Cristina Accardi. Dice, en italiano, mi idioma, también tenemos este problema. El alcalde de Roma es una mujer y todos los periodistas, cuando hablan de ella, dicen la sindaca. Por cierto, yo soy ciega o invidente. Mandé a la profesora muchos tuits de políticos italianos con desdoblamientos. Sí, sí la conozco. Hola, Cristina. Bueno, es que esto se está extendiendo. No sé, yo creo que aquí, es que ya no sé si los lingüistas tendríamos que decir algo o no. La mayoría optan por no decir nada porque les parece que es inútil. Pero el italiano hasta hace muy poco era un buen ejemplo de esta cuestión de la arbitrariedad del género. Hace no mucho yo publiqué un artículo con el título que me lo proporcionó un colega italiano que dice James Bond è una spia molto bella e atletica. Es decir, como espía en italiano es una palabra en femenino, pues están hablando de James Bond en femenino. Yo he puesto estos ejemplos antes cuando decía que la víctima es un hombre de 40 años, ¿no? A ver, esta cuestión del género claramente es un malentendido, pero es un malentendido fácil que permite, sobre todo a los políticos, hacernos creer que ellos ya son conscientes de la situación de la mujer y que están por la igualdad, etc. Entonces, mientras hablen así, no tienen nada más que hacer. Para mí es simplemente un engaño. Como es un engaño fácil y además muy visible, valga la redundancia, pues lo van adoptando las lenguas, sobre todo románicas,
porque todo esto empezó en catalán y en español. Por cierto, antes he mencionado este coloquio en Sevilla. Hubo un momento en que se separó a la gente en grupos y yo creo que fue un error, pero quedé en el grupo de estudiantes Erasmus. Y entonces ellos estaban hablando de esta cuestión en sus países. Había un polaco, un alemán y un griego como mínimo. Y todos estaban diciendo que en sus países esto no pasaba. O sea, les parecía que esto no era un problema de España, sino que era un problema del español. Claro, es que en esta lengua pasa esto. En Alemania, por supuesto que hay propuestas. En polaco creo que es más complicado hacer estos cambios, pero realmente donde se nota es en las lenguas románicas. Sí, como usted dice, parece que en Alemania se hizo una reforma ortográfica, no estoy seguro si a fines de los 80 o comienzos de los 90, y ahí se incluyeron fórmulas para incluir masculino y femenino, ¿no? Sí, pero era una reforma ortográfica, es decir, en la escuela no les dicen tienes que decir studenten, studentinnen, ¿no? Sino Claro, ujú. eran propuestas, pues supongo que esto para lenguaje formal o así. Para la escritura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso, porque en francés también se discuten estas cuestiones, lo que no veo son desdoblamientos y sobre todo lo que no veo es el intento de cambiar la gramática en ninguna de estas lenguas. Exactamente. Doctora Yungen, un aspecto interesante, otro aspecto interesante que nos ha mencionado es esto de que justamente hay efectos de uso de ciertos recursos que entran dentro de esta categoría del lenguaje inclusivo que pueden ir en contra incluso de la igualdad y de las propias mujeres. Eso es muy interesante sabiendo que hay que estar alerta siempre a los discursos, ¿no? Es decir, el discurso que hay sobre el lenguaje inclusivo puede derrapar o puede entrar en estas derivas que si no hay una reflexión acerca de esta fórmula, es decir, nos pueda llevar también a, a no considerar cuál es el mensaje final que estamos queriendo digamos, entregar o hacer circular. Es decir, finalmente las propias, los propios recursos y expresiones del lenguaje inclusivo merecen también ser reflexionadas por todos. Es decir, no consiste solamente en tomar listados de recursos y que hay una gran cantidad de recursos que se han formulado y que hay un sinnúmero de guías y qué sé yo. No consiste solamente en tomarlo y hacerle una aplicación mecánica, ¿no? Es decir, yo pienso que de alguna manera usted nos invita a esta reflexión sobre estos recursos que algunos de ellos son tan conocidos, ya no forman parte de un cierto, de un cierto lenguaje solamente culto, como se decía, que esto era un lenguaje sofisticado, que solamente era para ciertos grupos de la sociedad. Muchos de estos recursos y de estas formas, de estas expresiones ya son cada vez más populares, son cada vez más familiares y yo creo que parte también de la población está también ensayando, haciendo pruebas, qué resulta, qué no resulta, y en la universidad también. Ante esto, me parece también muy interesante, en algún momento usted nos mencionaba que estos procesos también se han dado institucionalmente en la universidad, en las diferentes instituciones en Cataluña, y le quiero mencionar particularmente un acuerdo sobre el uso no sexista que hubo en Cataluña. No sé si nos podría, nos podría comentar o contar un poquito en qué consistió este acuerdo, porque es interesante que
que ustedes en estas instituciones asumieron esto como un problema, como un tema importante para conversar, para discutir de manera crítica, y nos podría comentar cómo fue un poco este proceso a nivel institucional, porque parece que participaron varias instituciones, la universidad, el Parlamento de Cataluña. El documento que dice es el de 2010. 2010, exactamente, sí, de octubre del 2010, ¿no? Es que iba a decir, tiene una visión muy amable de lo que ha sido esto en Cataluña. Yo no creo que sea el resultado de un proceso. Yo creo que es una cosa que empezó, que logró introducirse sobre todo en el poder y que el poder pudo imponerlo. Por ejemplo, si en mi universidad tenemos que escribir de esta manera, es porque cuando se aprobaron los estatutos, los estudiantes pusieron como condición que los estatutos tenían que estar escritos en este lenguaje no sexista o, en fin, eso que dicen. Por tanto, no hubo ningún debate ni ningún proceso. Simplemente alguien lanzó la idea, se puso a trabajar en este sentido y, bueno, tuvimos un periodo de gobierno aquí en Cataluña en que ellos lo convirtieron en ley. A ver, yo tengo que decir que yo personalmente, cuando esto empezó en los 70, mi primer artículo en 1977 se llama El género en Swahili y era para explicar un poco lo que he explicado ahora, que en una lengua donde hombres y mujeres pertenecen a la misma clase nominal, no tienen pronombres que los distingan, creo que no estamos hablando de una sociedad precisamente feminista. Pero luego, a partir de aquí, yo me olvidé de esta historia porque pensé, bueno, esto es una historia de 4 y no voy a perder el tiempo con eso. Sí que cuando daba clases de lingüística histórica lo utilizaba como un ejemplo de cambio inducido, o cuando también había dado clases de antropología lingüística lo explicaba como un ejemplo de falsa correlación entre la lengua y la cultura. Pero la cosa no pasaba de aquí. Lo que pasa es que en 2009 hicimos un curso en la Universidad de Verano y entonces, bueno, propusimos los títulos y pongo solo un ejemplo porque cuando nos llegó el programa que había pasado por la universidad, yo no sabía ni que esto era obligatorio, o sea, no tenía ni idea de que las cosas iban así. Pero pusimos diferentes títulos a las sesiones y uno de los títulos era ¿quién adquiere una nueva lengua? Adquiere una nueva alma. Esto es un proverbio bastante generalizado en lenguas de Europa, pero 2 puntos. Las almas multilingües de nuestros alumnos. Y cuando nos llega el programa, ponía las almas multilingües de nuestro alumnado. Claro, esto no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ninguna relación con la intención que teníamos nosotros al proponer este título. Bien, entonces, claro, yo como no entendía qué había pasado, llamé a los servicios lingüísticos y les pregunté. Y entonces supe que cualquier documento que salía de la universidad, o sea, no algo que escriba yo privadamente, un artículo, pero cualquier cosa que sí que sale de la universidad, tiene que estar escrita de esta manera. O sea, que cuando me dicen que no es una imposición, a mí que me lo expliquen. Pero entonces cuando me di cuenta de esto, dije, bueno, es que esto no puede ser. O sea, no puede ser que personas que se dedican a lo que sea decidan sobre la lengua y prescindan totalmente de... Bueno, aquí hay un Institut d'Estudis Catalans, el hecho es que no dicen nada, pero que podrían decir algo, pero que no se tenga en cuenta para nada la opinión de los lingüistas y se imponga esto. Y entonces convocamos esta jornada y la verdad es que vino todo el mundo, el Instituto de la Mujer, Departamento de Enseñanza, vino todo el mundo. Yo lo que tengo que decir de los preparativos de esta jornada es que yo fui a ver a todo el mundo y les
vamos, les daba mi opinión sobre esta cuestión y que organizábamos esta jornada para, bueno, plantearnos qué estábamos haciendo, porque esto era un disparate. La verdad es que yo diría que todas las personas con las que hablé estaban de acuerdo conmigo. Y entonces aún es que no lo podía entender. O sea, si todos estamos de acuerdo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, también es cierto que si te niegas, pues te dicen que, bueno, que no eres feminista, que, en fin, todas las cosas. Es decir, hay mucha presión social. Los políticos, muchos me dan la razón, pero me dicen que no se atreven a hablar lo que yo digo en normal, porque ya no sé cómo llamarlo, porque cuando me preguntan, es que si no hablamos así como tenemos que hablar, pues hablar como hemos hablado siempre. Pero no se atreven por la presión. Y yo siempre lo digo, a mí esto me parece la versión contemporánea del traje nuevo del emperador. Es decir, todo el mundo ve que va desnudo, pero nadie se atreve a decirlo. Entonces, organizamos esta jornada, vino muchísima gente, pero mucha que no cabíamos. Cogimos el aula magna más grande de la Universidad de Barcelona y no había sitio para tanta gente. Vinieron sobre todo correctores, traductores, es decir, gente que tiene que estar traduciendo disparates porque la ley lo dice, y luego juristas, etcétera, porque se encuentran en esta situación. Entonces, a partir de esta jornada se creó un grupo de trabajo en el que no participé, sobre todo porque yo no quería que la cosa quedase como que era como una obsesión mía, que parece que soy la que va dando la cara en esta cuestión. Y de ahí salió un documento, que supongo que es este que menciona, que en realidad no dice nada. Lo único que dice es que cuando hablamos en plural masculino las mujeres están incluidas. Pero no me diga que no es triste tener que hacer un documento para decir algo que es obvio y tener que organizar esto. De todas formas, aún así parece que nadie se lo crea, porque la Universidad de Barcelona, que también estaba presente, pues yo cuando recibo una carta del rector, en el remitente pone rector / rectora, como si él tampoco supiese qué lado le toca, o cuando es el decano, pues decano o decana. Tengo que decir que en la Universidad de Barcelona nunca ha habido una mujer rectora. Entonces, ¿por qué esta hipocresía? Pero insisto, porque toda esta cuestión de la lengua inclusiva es muy fácil. Claro, es muy fácil decir rector, rectora, pero aquí los únicos que mandan son los hombres. Yo simplemente no quiero que me engañen con esta cuestión. Bien, el documento fue esto, o sea, a partir de todos los que habían participado en esta jornada, llegar a un consenso que dice esta obviedad, que cuando decimos los chilenos, las chilenas están incluidas. Doctora Junyent, ¿y no hubo invitación a estamentos de profesores, por ejemplo, docentes de la universidad, a diferentes grupos de estudiantes a esa mesa de trabajo, digamos? ¿No hubo esa convocatoria a nivel... ¿Solamente fue a nivel como de representantes de instituciones? Bueno, había profesores también, pero es que, de verdad, esto es un problema de las instituciones. Es que parece que yo saldré ahora a la calle y la gente estará hablando de los niños y las niñas, vamos a casa del abuelo y la abuela, y no, la gente habla normal. Es un problema de las instituciones, y entonces eran ellos los que tenían que decidir qué se hace con esto, porque, claro, esto ya actúa como ley. Ahora mismo en el Parlamento tienen muchos problemas porque se pide este lenguaje inclusivo en las leyes, que, como he dicho, en el caso de las leyes es muy peligroso porque crea muchas ambigüedades.
A ver, allí por lo que recuerdo hubo representantes de profesores, pero es que además los estudiantes, cuando pasó esto de los estatutos, yo diría que eran 4, porque que es lo que acostumbra a pasar con la representación de los estudiantes, pero era un tema que no se había planteado como un debate social y entonces, pues eso, serían la vanguardia que proponía este cambio. Pero en general, ya lo he dicho, cuando pusieron este carné, que era fruto de de haber escrito los estatutos así, donde a las estudiantes les llamaban estudiantas, fueron ellas las que se quejaron, porque claro, lo percibían como un insulto. De todas formas, yo creo que esto ahora ya, a ver, yo he participado en muchos actos y muchas conferencias, pero da igual, esto es una cuestión del poder que nos imponen. Yo creo que no tiene solución. Y en fin, yo resistiré, pero creo que lo que decían antes, ¿no? O sea, el poder hablará de una manera y la gente hablará de otra, porque no es sostenible. No, estas propuestas no se tienen y además, si la gente hablase así es que se reirían unos de otros. Pero es simplemente esto, una manifestación del poder y es lo que tenemos que aguantar. Sí, parece, como usted dice, parece que además está el registro de lo escrito y de lo oral, y algunas de estas digamos, fórmulas no parecen ser compatibles en ambos registros, ¿no? Que tienden a ser utilizadas en la escritura, incluso algunas con mayor facilidad, pero digamos, claro, como la pregunta de un asistente que nos decía cómo lo tratamos en la sala de clases, claro, a nivel oral solemos toparnos con que tenemos que hacer otras adaptaciones como forma parte de la comunicación, ¿no? En los contextos siempre tenemos que estar adecuándonos tanto al registro como también al contexto con las personas que estamos hablando. Doctora Carmen Junyent, le queremos agradecer nuevamente por su magnífica intervención, por haber aceptado nuestra invitación y participar en este ciclo de coloquios programados para el mes de noviembre. Muchas gracias otra vez por su asistencia y que tengan un buen fin de semana.